Llevaba 20 años anotando los nombres de los muertos, y fue el año 21 cuando descubrí que uno de esos nombres era el mío. Me llamo Ingrid Solheim, tengo 55 años, y desde 1891 he sido la guardiana del cementerio de Solvik, un pueblo pequeño frente al Mar del Norte, donde la niebla llega antes que las noticias y se queda mucho después de que éstas se olviden. Mi trabajo consistía en llevar el registro de los enterramientos, mantener los senderos libres de maleza y asegurarme de que las lápidas permanecieran derechas, como corresponde a los que ya no pueden enderezar nada por sí mismos. Aquel otoño de 1903, algo empezó a torcerse. Literalmente. Las lápidas de la parte antigua del cementerio, la que da al acantilado, comenzaron a inclinarse durante la noche, unos pocos grados cada vez, como si algo debajo de la tierra las empujara con paciencia infinita. Al principio pensé en la humedad, en el terreno inestable, en la erosión que el viento del mar suele traer consigo. Escribí esa explicación en mi cuaderno de registro con la misma letra ordenada que usaba para anotar fechas de nacimiento y muerte. Pero la humedad no explica por qué todas las lápidas se inclinaban en la misma dirección. Hacia el este. Hacia la capilla vieja, la que llevaba cerrada desde antes de que yo llegara al pueblo. El padre Alborsen, el único sacerdote que quedaba en Solvik, me dijo una tarde, mientras el sol se hundía como una moneda oxidada en el horizonte, que no debía preocuparme por las piedras. Los muertos, dijo, no piden nada. Solo los vivos insisten en dárselo. Recuerdo que su voz temblaba un poco al decirlo, y que sus ojos, generalmente serenos, evitaron los míos durante toda la conversación. En ese momento no le di importancia. Ahora sé que fue el primer aviso, y que yo, con la soberbia de quien lleva 2 décadas viviendo entre tumbas, decidí ignorarlo. Empecé a dormir mal. No pesadillas concretas, sino una sensación de vigilancia difusa, como si alguien estuviera de pie al otro lado de mi ventana, respirando despacio, esperando a que yo también respirara al mismo ritmo. La casa del guarda, mi casa desde hacía 20 años, tenía las paredes de piedra gruesa y las ventanas pequeñas, como ojos entornados que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Aún así, cada noche, ese resplandor plateado parecía detenerse justo sobre mi cama, como si alguien lo dirigiera con un propósito. Una madrugada de noviembre me desperté con el sonido de pasos sobre la grava del sendero principal. Pasos lentos, medidos, del tipo que hace alguien que no tiene ninguna prisa por llegar a ningún sitio porque ya lleva mucho tiempo muerto. Cogí el farol y salí. El frío me mordió la garganta antes de que pudiera gritar cualquier pregunta hacia la oscuridad. No había nadie. Pero al bajar el farol hacia el suelo vi las huellas. Pequeñas, descalzas, dirigiéndose hacia la tumba más antigua del cementerio, la de una mujer llamada Solveigam, fallecida en 1847, mucho antes de que yo naciera. Durante los días siguientes empecé a investigar, no por morbo, sino porque necesitaba entender qué estaba ocurriendo con mi propia mente antes de que ocurriera del todo. Revisé los registros antiguos del cementerio, los que se guardaban en cajas de madera en el sótano de la capilla cerrada. Allí, entre el polvo y el olor a cera derretida hacía décadas, encontré algo que me detuvo la respiración. El registro original, escrito por el guarda que me precedió, un hombre llamado Thorvald Nystrom, contenía anotaciones extrañas junto a ciertos nombres. No fechas ni causas de muerte, sino frases sueltas. Ella vuelve a caminar. Ha vuelto a preguntar por su hija. No debí contarle la verdad. Thorvald Nystrom había sido guardián del cementerio durante 30 años, hasta 1890, el año antes de que yo llegara a Solvik. Nadie me había contado gran cosa sobre él, salvo que se había marchado del pueblo de forma repentina, sin despedirse de nadie, dejando atrás su casa, sus pertenencias, y ese registro que ahora yo sostenía entre las manos temblorosas. Esa noche no pude dormir. Encendí todas las lámparas de la casa, algo que jamás había hecho antes, como si la luz pudiera protegerme de preguntas que ni siquiera había terminado de formular. Alrededor de las 3 de la madrugada, oí que alguien llamaba a mi puerta. 3 golpes, espaciados, deliberados. Pregunté quién era. Nadie respondió, pero pude oír una respiración al otro lado, suave, casi tierna, como la de alguien que ha estado llorando durante mucho tiempo y ya no le quedan fuerzas para sollozar, solo para respirar entre lágrimas secas. No abrí la puerta. Me quedé sentada en el suelo, de espaldas a la madera, sintiendo el frío subir por mi columna,
hasta que el amanecer disolvió la presencia como se disuelve la sal en el agua. Al día siguiente fui a hablar con la única persona del pueblo que había conocido a Thorvald Nyström en persona, una anciana llamada Berit que vivía cerca del puerto y que, según decían, había trabajado antes como comadrona. Berit tenía las manos deformadas por la artritis y los ojos de un azul tan pálido que parecían casi blancos, pero su memoria funcionaba con precisión de reloj suizo. Me contó que Thorvald había tenido una hija, una niña llamada Kirsten, que murió muy joven, ahogada en la bahía, y que fue enterrada en el cementerio bajo su cuidado. Pero la enterró, me dijo Berit bajando la voz, en la parcela reservada para los suicidas y los no bautizados, la que está fuera del muro consagrado, la que nadie visita porque nadie quiere recordar que existe. Lo hizo, según Berit, para poder verla cada noche sin que el resto del pueblo lo supiera, porque la ley del pueblo prohibía enterrar allí a los niños bautizados, y él no soportaba la idea de que su hija reposara lejos de sus ojos. Le pregunté a Berit por qué Thorvald se había marchado tan de repente. Su respuesta me dejó helada de una forma que ningún viento marino había logrado hasta entonces. Dijo que unos meses antes de irse, Thorvald empezó a decir que su hija caminaba de noche por el cementerio, buscando su verdadera tumba, la que le correspondía por derecho dentro del muro consagrado. Y que un día, sin decir nada a nadie, Thorvald desenterró él mismo el cuerpo de la niña y lo trasladó a otra parte, dentro del cementerio, aunque nunca dijo dónde. Después de aquello, empezó a decir que la niña seguía sin encontrar su lugar, porque él no le había dado el nombre correcto en la nueva lápida. Y que ella se lo reclamaba cada noche. Salí de casa de Berit con la sensación de que el suelo bajo mis pies se había vuelto más delgado, como el hielo en primavera. Regresé al cementerio con el registro de Thorvald bajo el brazo, decidida a encontrar esa segunda tumba, la que él había creado para ocultar su propio error, o su propio amor demasiado grande. No sabría decir cuál de las dos cosas. Revisé cada anotación de los años en que Thorvald ejerció como guarda. Encontré, finalmente, una entrada fechada en 1878, apenas unas semanas después de la muerte de Kirsten, que decía simplemente, Nueva Parcela, Sector Este, sin nombre visible. Que Dios me perdone por lo que he hecho, porque yo no puedo perdonarme. El sector este era exactamente la zona donde las lápidas habían comenzado a inclinarse. Fui hasta allí con una pala, aunque no tenía intención de excavar, solo de examinar el terreno con mayor atención. Fue entonces cuando noté algo que debería haber visto mucho antes, algo que mi mente, quizás protegiéndome de una verdad que aún no estaba lista para aceptar, había pasado por alto durante semanas. Entre las lápidas inclinadas había una completamente lisa, sin nombre, sin fecha, cubierta de musgo oscuro, tan discreta que parecía formar parte del paisaje más que del cementerio mismo. Y todas las demás lápidas se inclinaban hacia ella, como flores buscando un sol que nadie más podía ver. Me arrodillé frente a esa piedra sin nombre, y con las manos desnudas, empecé a raspar el musgo. Bajo la suciedad acumulada durante décadas encontré unas letras grabadas, poco profundas, casi borradas por el tiempo y el agua. No decían Kirsten Nyström, como yo esperaba. Decían algo completamente distinto, algo que me hizo retroceder tan bruscamente que caí sentada sobre la hierba helada. Decían, Ingrid Solheim, 1855-1890. Mi nombre. Mi año de nacimiento. Y un año de muerte anterior a mi llegada al pueblo, anterior incluso a la fecha en que, según todos mis recuerdos, había comenzado mi vida como guardiana del cementerio de Solvik. Me quedé allí, en el suelo, durante lo que me pareció una eternidad, tratando de encontrar alguna explicación razonable. Quizás era una coincidencia de nombre. Quizás Thorvald, en su locura por la pérdida de su hija, había grabado nombres al azar sobre tumbas vacías, como una forma retorcida de darle compañía a la niña. Quizás yo simplemente estaba cansada, y el cansancio, después de 20 años entre lápidas, puede hacerle a la mente cosas que ningún médico sabría diagnosticar correctamente. Pero entonces recordé algo que había estado enterrado en mi propia memoria con la misma discreción que esa lápida, bajo el musgo. Recordé mi llegada a Solvik, en 1891, un día de niebla tan espesa que apenas podía verse el final del muelle. Recordé que nadie del pueblo me recibió con extrañeza, como se recibe a una desconocida. Recordé que el mismo Thorvald Nyström me entregó las llaves de la casa del guarda sin hacerme una sola pregunta. Sobre mi pasado, mi familia, mi procedencia,
Cosas que cualquier pueblo pequeño de la época habría exigido saber de inmediato sobre cualquier forastera. Y recordé, con una claridad que me heló hasta los huesos, que jamás había recibido correspondencia de ningún familiar, que jamás había regresado a ningún lugar anterior a Solvik, que jamás, en 20 años, alguien del exterior había preguntado por mí. Volví al registro de Torvald esa misma noche, con las manos aún sucias de tierra y musgo, buscando entradas anteriores a mi llegada. Encontré, en una página casi al final del cuaderno, fechada apenas semanas antes de que yo apareciera en el pueblo, una anotación breve, escrita con una letra que temblaba visiblemente sobre el papel. Decía: he decidido intentarlo una última vez. Si funciona, ella caminará de nuevo, aunque no como Kirsten, sino como alguien nuevo, alguien que pueda cuidar de este lugar cuando yo ya no esté. Que Dios me perdone, porque he usado el nombre de una mujer que murió aquí hace tiempo, sin familia que la reclamara, para dar forma a lo que emerja de la tierra removida. Debajo de esa entrada, con tinta distinta, más reciente, alguien había añadido una sola frase, y reconocí la letra de inmediato porque era la misma que yo usaba cada día para anotar los nombres de los muertos de Solvik. Mi propia letra. Decía: he despertado, y no recuerdo haber estado dormida. Pero algo en mí sabe que no debo acercarme jamás a la lápida lisa del sector este. No tengo memoria de haber escrito esas palabras. Y sin embargo, ahí estaban, con la fecha de mi llegada al pueblo, con la firma inconfundible de mi propia mano. Esa noche, mientras la niebla se tragaba las últimas luces de Solvik, comprendí que las lápidas no se inclinaban por humedad ni por erosión ni por ningún fenómeno natural que yo pudiera anotar en un registro razonable. Se inclinaban porque algo, bajo esa tierra removida hacía 20 años, seguía intentando recordar quién había sido antes de convertirse en la mujer que ahora llevaba el nombre de Ingrid Soleim, que ahora cuidaba senderos y enderezaba piedras, que ahora escribía fechas de nacimiento y muerte con una letra ordenada que quizás nunca fue verdaderamente suya. Regresé al sector este una última vez, ya de madrugada, cuando el cielo empezaba a clarear con ese gris sucio que precede al amanecer en las tierras del norte. Me arrodillé de nuevo frente a la lápida lisa. Y esta vez, en lugar de retroceder, apoyé la palma de la mano sobre la piedra fría, sintiendo como el frío se filtraba en mi piel como si buscara reconocer algo que había estado esperando, pacientemente durante 2 décadas. No escuché ninguna voz. No vi ninguna aparición. Solo sentí, con una certeza que no necesitaba pruebas ni registros ni explicaciones lógicas, que aquella tumba no estaba vacía porque alguien hubiera sido enterrado y luego desaparecido. Estaba vacía porque nunca hubo un cuerpo dentro. Porque lo que Torvald Nystrom removió de aquella tierra no fue un cadáver, sino algo completamente distinto, algo que él mismo, en su desesperación por no perder también a la única persona capaz de cuidar aquel lugar después de su partida, decidió llenar con un nombre, una fecha, y la ilusión de una vida entera que jamás existió antes de esa noche de niebla en 1891. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi cuaderno de registro, con la misma letra ordenada de siempre, me pregunto si algún día llegará otra persona a Solvik, encontrará este cuaderno abandonado en el sótano de la capilla vieja, y descubrirá, entre las páginas amarillentas, una entrada final que aún no he decidido si debo escribir. Porque si lo hago, si confieso en tinta lo que sospecho sobre mi propia naturaleza, quizás alguien más, dentro de 20 años, se arrodille frente a una lápida lisa y sin nombre, y descubra que las piedras del sector este han empezado, de nuevo, a inclinarse hacia el este, hacia una nueva tumba que ni siquiera yo sé todavía que voy a cavar.